¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, me acompaña Manu, este es el episodio 226 y en esta ocasión hablaremos de Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro. Acompáñanos para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. El Nunca me abandones, del autor inglés nacido en Japón, Kazuo Ishiguro, es una novela que fue publicada originalmente en el 2005 y entre los distintos géneros en los que se clasifica, uno que me parece apropiado es el de ficción especulativa, aunque también se ha clasificado como ciencia ficción o fantasía distópica, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Como siempre, vamos a comenzar hablando de qué trata este libro, qué aspectos nos han parecido buenos y malos de él, si lo recomendamos y finalmente vamos a tener una plática sobre los temas principales de este libro y ese ya incluye spoilers de la historia y para todo esto me acompaña Manu. Manu, por favor, preséntate. Hola, un gusto estar otra vez aquí en otro episodio de la aventura, con un libro un poquito diferente a lo que hemos estado leyendo y con un autor nuevo para mí. Entonces, a ver qué pasa. Manu, tú propusiste que leyéramos este libro. ¿De dónde te surgió el interés por leerlo? Mira, la verdad lo elegí un poquito al azar. Era de esos portadas de libros o títulos de libro y autor que de vez en cuando se aparecían en mis redes sociales como recomendados y lo tenía en mi lista. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no ahora? Que estamos muy aventurados últimamente con las lecturas, entonces por eso lo elegí. Fíjate que yo no estaba familiarizado con el libro, entonces realmente no sabía qué esperar de él. Y el título es muy de novela, puede parecer raro decirlo así, pero es un tipo de título que no te dice mucho del contenido de la historia. No sé si tú ya sabías un poco acerca de qué trataba, o de plano si No, fue al azar. la verdad es que solo sabía, bueno, por el nombre del autor pensé que era japonés, que sí nació en Japón, pero bueno, eso vamos a hablar ahorita. Pero solo sabía que era como ciencia ficción este título, entonces por eso me llamó la atención, porque realmente el título no parece de ciencia ficción, como dices, parece de novela romántica, como de chick flick o chick lit. Entonces, por eso me dio curiosidad a ver de qué era. Sí, es un libro bastante peculiar. Y justo hablando del autor, Kazuo Ishiguro nació en Japón, hasta donde entiendo tuvo nacionalidad japonesa y después británica de Inglaterra, porque muy pequeño, a los 5 años, su familia se mudó a Inglaterra y desde entonces ha vivido ahí. Así que este libro y los demás que ha publicado como adulto han estado escritos en inglés. Y en realidad es un autor bastante reconocido. Tiene muchos premios y galardones, entre los que se encuentra quizás más sobresaliente que los demás, el Premio Nobel de Literatura, que lo ganó en el año 2017, además de que el año siguiente, en el 2018, fue nombrado como Caballero de la Corona Británica. Eso explica por qué el nombre, que pues sí es de origen japonés, y por qué la nacionalidad, que es británica. Nunca me abandones es precisamente uno de los libros mejor conocidos de Kazuo Ishiguro. Tiene una adaptación al cine que fue estrenada en el 2010, que fue dirigida por Mark Romanek. Si no se quieren arruinar la historia antes de leer este libro, es muy recomendable que no vean ni siquiera el tráiler de la película porque prácticamente cuenta todo lo que pasa. Manu, no sé si tú conocías esta adaptación al cine o habías escuchado alguna vez de ella. A mí me parece haber visto en algún momento un póster y es como lo que de alguna manera me hizo acordarme después de que terminé de leer el libro, que sí tenía familiaridad con su premisa. No, la verdad es que nunca había escuchado de la película. De hecho, no sabía que tenía película el libro. Ya cuando vi que me dijiste que había, sí es como que una de esas películas que voló bajo, yo creo, o tal vez no fue muy publicitada por acá, pero sí me di el tiempo de verla antes del episodio, entonces también podemos hablar un poquito de eso. Ah, perfecto, estaría muy bien, porque por lo menos de los fragmentos que vi, veo que tiene algunas diferencias. Pero bueno, para no estarles contando más de manera muy tangencial acerca de Nunca me abandones, pues mejor pasemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia es contada en primera persona por Katy H.,
quien empieza a contarnos un poco sobre el trabajo de cuidadora que tiene y en el que ha estado trabajando por lo menos 11 años. Además, nos cuenta que es buena en su trabajo. Nos dice que sus donantes han tenido buenas recuperaciones y ella se ha encargado de que estén muy cómodos, incluso cuando están a punto de completar. Por lo mismo, ha tenido la oportunidad que no tienen todas las cuidadoras ni todos los cuidadores, que es de elegir a sus donantes en los centros de recuperación. Y de esta manera, además, se ha restablecido la comunicación con Ruth y con Tommy, que son personas con las que ella tuvo diferencias en el pasado, pero como todos crecieron en Helsham juntos y además fueron buenos amigos en aquella época, comparten muchas experiencias y recuerdos. Y no, en ningún momento se nos explica, por lo menos en esta primera narración, a qué se refieren muchos de estos términos. Es más, Katy, en lugar de empezar a contarnos en qué consiste su trabajo y en qué consisten estas cosas de las que nos está hablando, más bien nos cuenta que ocasionalmente cuando anda en la carretera, cuando anda cerca de los centros de recuperación, llega a ver edificios que le recuerdan a Helsham y eso la deja absorda recordando las cosas que pasaron en ese lugar. Así es como, en lugar de nuevo de contarnos por qué le llama tanto la atención este lugar, más bien a contarnos qué es lo que le pasó entonces. Y empieza con una anécdota de cuando tenía 13 años ella y un grupo de amigas en las que se encontraba Ruth entre ellas, quien, dicho sea de paso, tiene la tendencia y tenía la tendencia desde esa edad de ser muy mandona y determinar qué es lo que haría el grupo de amigas. Todas se encontraban viendo cómo los niños de Helsham se organizaban para jugar fútbol. Esto, siendo Inglaterra, se refiere a fútbol como nosotros lo conocemos, no como el soccer de Estados Unidos. En especial, estaban viendo cómo se organizaban para jugar, poniendo atención en Tommy, que era un niño de Helsham famoso por hacer unos berrinches sumamente escandalosos, con gritos, pisotones, refunfuñando y haciendo muchos movimientos con los brazos. Los demás niños le han jugado una broma pesada, como acostumbran hacerlo, según nos cuenta Katy, haciéndole creer que van a jugar fútbol con él, pero al final no lo hacen. Están eligiendo equipos. Si alguna vez tú has jugado fútbol, algún otro deporte en la hora de receso en tu escuela, seguramente serás familiar con la práctica de tener a todas las personas que quieren jugar y dos capitanes del equipo, cada una eligiendo por turnos quién quiere en su equipo y justo eso le hacen a Tommy. Le hacen creer que lo van a elegir en primer lugar y terminan por nunca elegirlo, irse todos a jugar y dejándolo solo. Entonces, naturalmente, hace un berrinche tremendo. Katy, Ruth y el resto de sus amigas están viéndolo desde una ventana, pero Katy decide acercarse para calmarlo. Y no tiene mucho éxito, de hecho lo único que logra es que Tommy, mientras está lanzando manotadas al aire sin fijarse, le pegue a Katy. Pero curiosamente es así como comienza la amistad entre los dos. A partir de ese punto, por ejemplo, conversan mientras están esperando que las enfermeras les hagan sus chequeos médicos de cada semana, que es algo que siempre pasa sin falta. Pero más importante, Katy y Tommy empiezan a forjar una amistad duradera y bastante profunda debido a los problemas que este último tiene en Helsham. Tommy, eh, en ese lugar, tiene dificultades porque ahí se aprecia mucho que los estudiantes creen arte. Se tiene la práctica de que los estudiantes dibujen, escriban poesía, hagan escultura, hagan maquetas y que guarden todas las obras de arte que generan a lo largo de varias semanas para crear una especie de intercambio entre ellos. Los estudiantes participan en este intercambio en el cual pueden darle su obra de arte a otra persona y en el proceso obtienen una especie de fichas que pueden intercambiar por cosas que llegan desde el exterior de Helsham, las cuales se convierten para muchas de ellas, para muchos de estos estudiantes, en tesoros muy preciados por ellos. E incluso, si sus obras de arte son muy buenas, puede que se las lleve Madame a su galería. Y Madame es, nos cuenta Katy, una mujer que vive fuera de Helsham. Es de los pocos adultos que pueden entrar a ese lugar, además de los custodios y del personal médico. Aunque es un personaje misterioso, en una ocasión Katy, Ruth y sus amigas descubren que en realidad
por muy sombría que parezca, con su traje sastre y siempre portándose de una manera muy pulcra, en realidad les tiene miedo a los estudiantes. De hecho, hasta parece que tiene miedo que la toquen, lo cual cuando Katy, Ruth y sus amigas lo descubren, jugando alrededor de ella, justamente probando esta hipótesis de que les tiene miedo, las deja un poco consternadas. Pero bueno, lo importante es que los estudiantes creen obras de arte. Y como Tommy tiene dificultades para ello, porque ni siquiera puede dibujar bien, los demás compañeros lo molestan mucho. Pero un día, una de las custodios, la más joven de ellas, la señorita Lucy, tiene una plática con él. Katy nos cuenta lo que Tommy le dijo sobre esa plática, ella no estuvo allí presente. La señorita Lucy le contó a Tommy que no era su culpa de que no fuera creativo. Y también Tommy le cuenta que vio muy enojada a la señorita Lucy, pero no con él, sino por alguna otra cosa, por algo mucho más profundo, pero que él lo entendió por completo. Eso sí, le habló mucho sobre que en Helsham a los estudiantes se les dicen muchas cosas, pero no les dicen otras. Que les dicen mucho sobre las donaciones, pero no les dicen todo sobre ellas, ni tampoco sobre su futuro. Y desde entonces, por alguna razón, Tommy dejó de hacer berrinches y los demás estudiantes dejaron de molestarlo. Katy nos cuenta también que estos eventos fueron mucho más importantes de lo que ella se había dado cuenta entonces, pero ahora que es adulta, entiende mucho mejor lo que le contó Tommy. Así que, ¿qué es Helsham en realidad? ¿Y qué es esto de las donaciones, los cuidadores y esto de terminar? ¿Y cómo estas historias de la infancia de Katy tienen relación con todo esto? Pues esto lo descubrirás leyendo Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro. Y ahora que ya sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar sobre qué tiene de bueno o por qué podría gustarte leerlo. Manu, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues ahorita que lo estabas contando la sinopsis, realmente empieza como un libro muy misterioso, con muchas cosas que no tienen como que tanto sentido. Puedes darle ciertos sentidos, pero tal vez no llegues como que a la verdad. Entonces, sí es como que misterioso, pero a la vez te va atrapando poco a poco la narración, porque quieres saber más de lo que está ocurriendo. Creo que eso sería uno de los primeros puntos positivos que le veo. Realmente sí te atrapa desde el primer inicio, porque la narradora Katy siempre te deja como que estos indicios de que algo está pasando, pero no te lo cuenta todo, te va contando por partes. Es como que muy a cuentagotas lo que te está diciendo, pero a la vez sí están pasando muchas cosas. Realmente te está pasando, empieza primero con su infancia y sí realmente es como que muy nostálgico todo el asunto de su infancia, sí te atrapa desde el inicio. No sé cómo lo viste tú. Estoy de acuerdo en lo misterioso porque no es muy claro cómo se relaciona todas estas historias que nos está contando Katy desde el principio del libro, pero cada vez que te empieza a contarte algo, te deja una respuesta y a la vez te deja con otras preguntas nuevas. Ujú. Entonces, eso hace que leer este libro se sienta como que vas descubriendo justamente un misterio, pero también la vida de Katy. Y es algo que disfruté mucho porque en un principio no estaba muy seguro de hacia dónde iba a ir la historia y como el nombre y la portada del libro te dan la idea de que puede ser una novela de romance, pues pensé, bueno, a lo mejor es la historia de Katy, de Tommy, de cómo se enamoran y todo esto, pero el planteamiento inicial que nos habla de cuidadores, de donadores, etcétera, terminan siendo cosas que chocan y esto hace que te dé curiosidad leer más. Leí bastante rápido el libro, no sé si tú tuviste la misma impresión, sentí que lo leí bastante rápido. En una parte porque no es un libro muy largo, pero por otra parte porque es muy ágil, te va revelando muchas cosas a un muy buen ritmo, sí a cuentagotas, pero cada gota es algo que te deja con ganas de seguir desenterrando el pasado de Katy. Y sentí la lectura bastante ligera y se me fue rapidísimo. Sí, también pasó lo mismo. Sí, terminé el libro bastante rápido, como en 3 días más o menos, yo creo. Bueno, en tres días que me senté a leerlo más bien.
Y sí, de hecho, como que vas descubriendo las mismas cosas como las va descubriendo Katy en lo que cuenta de su versión pasada de niña. Aunque ella está narrando y ya sabe todas las respuestas, se siente como que las está viviendo o explicando otra vez para que tú como lector las vayas descubriendo. Y creo que es una buena forma de contar la historia porque sí, te va dando como que dos cosas en paralelo, el misterio general del libro o hacia dónde va, pero también vas viendo la historia de Katy como niña y de sus amigos Tommy y Ruth. Entonces, sí, por eso creo que atrapa demasiado, porque realmente por todos, por todos los lados te está contando algo. Sí, y ahora que lo mencionas, esta manera de contar es también algo que creo es positivo de este libro. La narración podríamos incluso definirla como no lineal. Sí va en cierto orden la narración de Katy, pero hay momentos en los que se salta de contarnos algo le pasó cuando era niña, como por ejemplo esto que nos cuenta de Tommy y sus berrinches, pero al mismo tiempo después da saltos al Ujú. presente, luego se regresa otra vez a donde estaba a los 13 años y a veces da un saltito a unos años más adelante para contarnos cuál fue la consecuencia de lo que nos estaba explicando en un principio, o a veces pasa lo contrario, algo que pasó cuando ya era un poco mayor, nos lo empieza a contar y dice, ah, bueno, pero para explicar esto les tengo que contar algo que pasó varios años atrás. O nos empieza a contar algo y dice, bueno, pero para que me entiendan esto, es mejor que sepan algo que pasó unos años después. Y entonces en estos saltos hacia adelante y hacia atrás en el tiempo se siente mucho como una persona que, como bien dices, Manu, está tratando de explicarte su vida y está descubriendo muchas cosas al mismo tiempo que tú, pero igual esta narración no lineal también va de la mano con el punto anterior. Hace que vayas armando piezas de la vida de Katy y te vaya haciendo más sentido algunas cosas que en un principio parecían como que era algo nada más raro o peculiar, sobre todo porque te cuenta cosas que cuando tú ves de niño dices, bueno, eso no tiene mucho sentido. Son cosas que te acuerdas porque eres niño, pero cuando avanzas en el libro te das cuenta que no, que sí tenía mucha, mucha importancia. Sí, como que el libro maneja una prosa con cosas muy sutiles escondidas en la narración. Como que no lo, como que dices, ah, sí, tiene sentido, pero no lo analizas bien en el momento, pero ya cuando va avanzando ya tiene mucho sentido, como dices. Sí, es totalmente así. Y eso creo que es muy difícil de lograr también. Y sí, es muy buena, y el estilo de la narración es muy buena. Sí, y además, algo que en un principio me parecía un poquito irritante es que Katy tiene una manera de hablar como personaje, como su voz de personaje, con un vocabulario entre rebuscado y demasiado correcto, pero tiene sentido. Conforme vas avanzando en la lectura, te das cuenta de que se expresa así por muchas cosas que le pasan en la vida y entonces se vuelve parte de la misma manera de contar la historia. Entonces, en conjunto, eso creo que hace que Katy se sienta muy real como personaje y eso ayuda mucho porque otra de las cosas que me parecen muy positivas de este libro es que te plantea algunas preguntas sobre bastantes temas muy complejos que en un principio no te imaginas que va a ir quizás por ahí el libro, pero gracias a estos dos aspectos que hemos estado mencionando, bueno, de hecho son tres aspectos, ¿no? La narración, los personajes, el lenguaje, el sentido de misterio hace que tengan un impacto bastante fuerte, o por lo menos es la impresión que me dio a mí. No sé qué te haya parecido a ti esto. Sí, de hecho, sí son temas complejos. Realmente es tal vez difícil sentir empatía o algo así por la situación tan rara o difícil. Pero como está explicado en el libro, realmente sí te llega a imaginarlo de una manera que es más cercana a ti. Y creo que esos mensajes, aunque sean de temas complicados, como que se pueden ver en tu misma vida en otros aspectos. Ya profundizaremos más adelante, pero sí siento que los mensajes que quiere dar este libro sutilmente, como que los puedes aplicar en otras cosas normales de la vida. Entonces creo que también eso está muy bueno. Precisamente eso te iba a preguntar, si a pesar de que los personajes que conocemos en este libro están en una situación muy única, bastante excepcional,
habías podido empatizar con ellos. Hay por ahí un par de personajes que creo que son un poquito odiosos. Bueno, a mí me parecieron un poquito odiosos. No sé si a ti te ha parecido igual, pero si llegaste a sentirte en algún punto, eh, no tanto quizás identificado, pero sí sentiste como cercanía cerca de lo que les estaba pasando por inusual que fueran las circunstancias en las que les estaban ocurriendo. Sí, creo que realmente los personajes están hechos, escritos como para que sientes empatía por ellos, aunque hagan muchas cosas odiosas. Pero sí es algo que podrías realmente tú hacer como persona y equivocarte. Y más en la situación como que en la que están. Entonces, yo realmente no sentí que fueran personajes demasiado odiosos como para continuar la historia. Realmente sí es como que muy humanos. Y sí pude sentir realmente la empatía, aunque sean situaciones raras, pero sí se puede sentir la empatía. Sí, y para no revelar mucho acerca de este libro, porque parte del encanto de esto, como ya lo hemos mencionado, es descubrir cuáles son estos temas de los que estamos hablando. Creo que basta con mencionar que son temas que tienen que ver mucho acerca con la identidad de las personas, con la capacidad de decidir de las personas y también acerca de cómo nosotros vemos a las personas que se encuentran en esas dos situaciones, en situaciones donde tienen que tomar decisiones difíciles y en situaciones donde están tratando de encontrar su identidad, pero tú estás viéndolo desde el papel de observador. Eh, Vamos a hablar con Manu con más calma acerca de esto porque es revelar mucho acerca de la historia, pero Ujú. creo que algo que logra muy bien este libro es presentarnos estas ideas de una manera que te hace verlas no de la manera ordinaria, sino con un lente distinto, y aunque son temas que están presentes en el día a día, en lo cotidiano, pueden parecerte reveladores o puede también que te des cuenta, ah, claro, por supuesto. Ahora que lo veo de esta manera, probablemente piense sobre estos temas de una manera distinta. No sé, Manu, si tú llegaste a sentir esta sensación de que el autor de alguna manera estaba calculando poco a poco la manera en la cual soltar las grandes revelaciones y si eso fue efectivo para ti como un lector. Sí, es que en el gran panorama de las cosas podría parecer un poquito exagerado. Y realmente el autor lo hace exagerado, pero como que no te explica las razones de por qué no sería exagerado. Como que te lo deja a que tú imagines o realmente no se mete en esas cosas. Pero la forma que lo va soltando de poquito en poquito sí hace que se vea muy verosímil. Y dices, bueno, sí podría pasar en un mundo diferente al nuestro, pero podría parecer un poco exagerado, sí, pero yo creo que fue bastante efectivo la forma que lo hizo. Y bueno, sí tenemos esas situaciones a una escala menor, pero creo que en esta forma de presentarlo, los temas complejos sí son muy complejos. Y si le estamos dando vueltas al tema, bueno, en parte es porque bueno, no queremos arruinarte a ti que estás escuchando el leer este libro y que lo descubras por ti misma o por ti mismo. Y también con un poquito de Ujú, maña para ver si esto te da curiosidad de tomar el libro, darle una oportunidad y de leerlo. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. De todas maneras, sabes ujú, que sí, sí, tenemos sí. la segunda parte del podcast en la cual vamos a revelar seguramente prácticamente todo lo que hay que revelar. Pero antes de pasar a los puntos negativos, Manu, si tienes algún otro punto positivo, si no, podemos pasar a aquellas cosas que pudieran no haberte gustado de este libro o que creas que a alguien que esté leyendo este libro le podrían desagradar. Pues creo que ya sería todo lo que siento positivo del libro, lo que me gustó. De las cosas que podrían no gustarles, realmente no siento que sea tanto problema para mí, pero algunas personas podrían verlo problemático. Creo que es esta misma forma de narración también, porque se siente como que avanza y retrocede, como decías, como si fueran olas. Creo que eso podría molestar a algunos en que no avanza la historia como ellos quisieran.
Pero bueno, ya hablamos un poquito de lo positivo que es, pero podría no gustarles a algunas personas ese mismo estilo de narración. Sí, completamente de acuerdo. Pienso que a pesar de que tiene su nivel de encanto y de hecho debe ser parte del estilo particular del autor, leyendo un poco acerca de otras de sus obras, tiende a tener esta forma de contar historias. Puede ser frustrante, también puede ser frustrante, sobre todo si alguien que te está contando de este libro te empieza a revelar más detalles de la historia que lo que nosotros estamos revelando. Incluso puede llegar a desesperarte, pues dices, bueno, ¿y estas partes que me contaron que pasaban en qué momento ocurren? Se toma su tiempo, lo hace con calmas y con este estilo de conversación que, como bien lo dices, Manu, es como olas. Va cíclicamente avanzando la historia, es algo a tener en cuenta. No es la manera más convencional de contar las historias, así que es algo que puede ser para algunos lectores, para algunas lectoras, un punto negativo. Si la encuentras novedosa desde el principio, yo creo que ya la hiciste, ¿no? Ya te atrapa desde el inicio, pero si no, yo creo que sí va a ser un poco difícil. Y otra cosa que siento es que por este mismo estilo de que avanza un poco y retrocede, a lo mejor te puedes imaginar todo lo que va a pasar al final. Y dudas un poco de será esto o no será, pero podrías llegar a descubrir realmente todo lo que es el misterio del libro. Creo que sí te lo va contando como de pedacitos, pero sí puedes llegar a eso. Y tal vez a algunos les molesta y los decepciona que al final ya ya sepan todo, pero creo que también eso es como que muy mágico que de la forma de narración de este libro es de que sientes que ya lo sabes todo cuando llegas a ese punto, pero aún así te sorprende. Entonces, podría ser también algo negativo, pero dependerá yo creo que de las personas también. Sí, por supuesto. Y es que no es que propiamente este libro sea una novela de misterio. Es decir, hay una pregunta a contestar que tratamos de resolver conforme vamos leyendo. Claro. Así que si tú vas con la idea de, ok, esto va a ser algo que tengo que resolver y lo resuelves, pues va a ser una experiencia distinta de lectura Ujú, porque sí. es parte de lo interesante del libro, las revelaciones, pero hay otra parte que es igualmente importante, si no es que más, que es todas las cosas que están alrededor de este gran misterio, de esta pregunta a resolver, que son quizás lo que el autor quiere que tú veas y lo demás es como un pretexto para presentártelo. Pero como bien dices, man, puede ser que digas, ah, ¿y eso era todo? Ujú, creo que se trata más, bueno, creo que la parte principal es exactamente esto de los comportamientos de los personajes mientras llegan a estas situaciones. Creo que eso es más la parte fundamental. Como decíamos al principio, realmente estas dos partes, la parte del panorama general de lo que están viviendo y las situaciones, y la otra parte de las situaciones específicas que están viviendo mientras van creciendo. Entonces, sí, podría decepcionar realmente esta parte del panorama general, pero yo creo que no. O sea, sería muy raro, pero yo creo que sí podría pasar. Y pienso que de la mano a esta característica del libro puede estar también que la resolución, no solo de esta gran pregunta que hay detrás de lo que está pasando con los personajes, sino además de los pequeños y grandes conflictos que se van presentando a lo largo del libro, puede ser insatisfactoria porque se resuelven de una manera que es muy humana, es algo que pasaría en la vida real, es verosímil, pero también puede que estés esperando algo, no sé si decirlo así, más espectacular, más impactante, pero eso también es, estoy seguro, intencional del autor. No sé qué piensas al respecto, mano. Sí, hay que tocar con pincitas este punto, pero sí, sí, realmente siento que a lo mejor uno espera que ellos como personajes en esta situación se manejen diferente tal vez, y eso podría molestar a algunos, pero creo que está muy bien justificado. Realmente si vas con ideas preconcebidas como del género que dice que es el libro y así, tal vez te pueda molestar, pero si lo lees
con calma y vas viendo cómo avanza la historia. Yo creo que está bastante bien justificado cómo llegan a eso, entonces podría ser negativo. Es ambiguo también, podría ser negativo, pero también es dependiendo, muy subjetivamente dependiendo de quien lo lea. Eso sí, es importante mencionar que es una parte integral del libro. Entonces, si Sí, estás esperando que esto cambie, como ya lo habías mencionado, no va a cambiar. Entonces, si desde el principio el libro por alguna razón te pierde, creo que sí es un poquito difícil que te recupere porque es muy sincero el libro en el sentido de cómo te está presentando las cosas y no va a intentar ajustarse o de repente dar un giro, ok, ahora nos vamos a otro género. Y como bien lo dices, mano, está justificado, es parte de lo que trata de contarte, pero puede ser algo que no te agrade desde el principio. así es. Así que, poniendo todo esto en conjunto, mano, ¿recomendarías Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro? Yo diría que sí, realmente a mí el libro sí me gustó mucho de hecho, más por cómo está escrito, cómo lo narran, que por la historia en general. La historia también está buena, o sea, sí me entretuvo bastante y sí me sorprendió en algunos puntos, pero creo que lo que más me gusta fue cómo está escrito el libro. Realmente cada página o cada frase del libro la disfrutaba mucho, porque realmente sí maneja como que este estilo de narración como muy sutil, muy sin dártelo todo a la mano y sí se siente como que escrito muy diferente a otras cosas que he leído. Entonces sí me gustó mucho, yo sí lo recomendaría. Ah, perfecto. Algo que voy a retomar al mencionar si yo lo recomendaría, que es sí lo recomendaría, es el personaje de Katy y algo que hemos mencionado mucho, la narración. La manera en la que está escrito este libro es como si te estuviera contando una persona la historia de su vida. Eso ya lo mencionamos. Pero la persona que te lo está contando es muy peculiar. Y entre más conoces acerca de ella a través de leer este libro, de avanzar en los capítulos, en las páginas, la vas conociendo mejor. Y eso hace que cada cosa que te cuenta se va sintiendo más y más cercana hasta, como todo buen libro, hasta su clímax, el desenlace de todos los eventos. Es un libro, por lo tanto, bastante personal. Si estás esperando, como decía Manu, que esta cuestión, el tema principal, la premisa grande, lo que en inglés se le conoce el conceit de la historia, no tiene ese alcance la narración, pero a cambio tienes un libro en el cual conocer a esta persona hace que te empieces a preguntar cosas acerca de distintos temas. Ya decíamos, de la identidad, acerca de qué tan libres son las personas, acerca de las decisiones que toman y para no revelar muchos detalles acerca de la historia, también acerca de qué pasa con los planes a futuro de las personas. Por eso yo lo recomendaría mucho, pero también es importante tener en cuenta que si todo lo que hemos comentado acerca de este libro por alguna razón te resulta no muy atractivo, también tengas en cuenta que es un estilo de narración muy particular, muy específico. Y aunque yo creo que vale mucho la pena que le des una oportunidad, también requiere como cierta disposición para leerlo, porque tampoco creo que Manu estará de acuerdo, no te vamos a mentir. No es un libro que precisamente te va a dejar un buen sabor de boca en muchos momentos, pero de nuevo, es parte de lo que el autor quiere y si estás conforme con esto, vale muchísimo la pena darle una oportunidad. Uf, y bueno, creo que eso es por ahora lo que podemos decir del libro de este episodio, que es Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro. Y antes de pasar a la segunda parte de este podcast, en la cual tenemos una discusión acerca de los temas que presenta, pero ya revelando detalles de la historia, vamos a hacer la parte intermedia, que es hablar un poco acerca de los comerciales y los saludos del podcast. En primer lugar, el comercial importante es que si te gusta este podcast, si disfrutas de escucharlo, lo mejor que puedes hacer es recomendárselo a alguien más. Puedes suscribirte, por supuesto, al podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. En cualquier plataforma donde puedas suscribirte a podcast, ahí nos vas a encontrar. Incluso estamos en Amazon Music, así que si tú le dices a tu dispositivo Echo,
Alexa, pon A la Aventura podcast de libros y lectura, te va a reproducir un episodio, pero aún más importante que eso es que le compartas este podcast a otras personas que les gusta leer o que crees que les interesan los temas de los cuales hablamos. Y por supuesto, una manera fácil de que las personas encuentren este podcast es no solamente diciéndolo, búscalo en Google, sino que visiten alaventura.net. Y ahí están todos los episodios del podcast, las ligas para suscribirte y también los medios de contacto por si quieres recomendarnos libros, decirte qué te ha parecido los episodios o pedirnos algún saludo. Y hablando de saludos, esta ocasión tenemos una buena cantidad de personas que quieren saludos. Entonces va a ser un poquito largo, pero van los saludos porque ya los pidieron, así que hay que cumplir. Primero, un saludo para la cuenta de Yo Soy Lector, que también muchas gracias por los comentarios. Efectivamente, tenemos dificultad para poder autopromocionarnos. La vida es muy ocupada para nosotros, pero agradecemos, por supuesto, siempre que compartan y escuchan este podcast. Saludos también para Lalo Meneses, que ojalá que ya se encuentre mucho mejor. Saludos para Héctor IP, para Daniel Lara, para Geocastel, que nos escucha desde Apple Podcast, para Cadasco, que ahora es mejor conocido en el bajo mundo de Internet como Serafia Jones, para Eladito, que él también tiene un podcast, por cierto, y de hecho él es muy listo porque su nombre de usuario en Internet, Eladito, también está en su nombre de podcast, así que si buscan Eladito en Internet, encuentran su podcast donde habla de películas, de videojuegos, de música, de entretenimiento en general que ha consumido y nos da su opinión. Saludos también para Enrique Garay, para Esther por parte de su esposo PIMRG, que ese es su nombre de usuario en Twitter, para Javier Quirós, para Joel Rodríguez y finalmente para Ruth Clandestina del podcast La Risa del Gato. Que Muchos también, saludos a ellos. como siempre, si quieren algún saludo, nos lo pueden pedir en los medios de contacto que están en alaventura.net. Y finalmente, para terminar con los comerciales, si en alguna ocasión a ti te ha dado curiosidad empezar tu propio podcast y no sabes por dónde empezar, la mejor manera de empezar es con tu servicio de hospedaje de podcast y, a mi juicio, el mejor servicio que vas a encontrar lo tiene Libsyn. Y si usas al registrarte en libsyn.com el código Aventura, vas a tener hasta 3 meses gratis de servicio para que pruebes este servicio de distribución de podcast, que además te da distribución en distintos medios, te da estadísticas de uso y otras herramientas para que le saques el máximo provecho a crear tu podcast. Todo lo encuentras en Libsyn y con el código Aventura vas a poder tener hasta 3 meses gratis del servicio. Y ahora sí, creo que ya terminamos con la parte de saludos, pero es bien importante este otro aspecto. Manu, antes de continuar, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, a mí principalmente me pueden encontrar en Twitter como @rubrican, está en la descripción. Pero también hago un podcast con mis amigos, incluido Sejin, en Borobancas, en YouTube. Hacemos podcast en video, solo busquen Borobancas. Pero también están versiones audio en Apple Podcasts, igual Spotify, Google Podcasts y las demás. Casi todos estamos también. Y tenemos otro programa ahí mismo que se llama Las Caricaturas que Vimos. Ahí es donde nos acompaña Juan Bosco y Elenita también. Ahí para que lo chequen si tienen algún... Si quieren un programa relajado que no trate de nada y a la vez de todo, pueden buscar Borobancas. Si quieren recordar épocas mejores con sus caricaturas favoritas, pueden buscar los episodios de las caricaturas favoritas. A lo mejor ya hicimos el de su caricatura. Y eso sería. Excelente. Recuerden, Bolobancast y encuentran a Manu como Rubricant. Y ahora sí, ya es la última advertencia. De aquí en adelante vamos a seguir con detalles de la historia, así que si no quieres spoiler, puedes dejar de escuchar ahora, regresar al episodio después. Pero de aquí en adelante vamos a revelar detalles de la historia porque vamos a hablar de los temas principales de este libro. Dicho esto, ya está la advertencia. Manu, como siempre, la pregunta. Después de leer este libro, ¿qué es lo que se queda contigo de él? Fíjate que aunque podría decir muchas cosas hasta del tema principal, bueno, de lo que se lleva todo el libro, creo que lo que se queda más conmigo es el tema de la amistad en este libro. Realmente lo manejan como que algo primordial desde el principio, que tal vez no se note con la actuación de algunos personajes, como un personaje que se llama Ruth,
no tocamos mucho antes. Pero creo que realmente Katy habla mucho de su amistad, aunque no lo diga claramente, pero habla mucho de la amistad que tuvo con todos estos niños que vivieron en Hellsheim con ella. Y a la vez habla de sus dos principales amigos que son Tommy y Ruth. Que aunque Ruth haya cosas cuestionables y realmente no actúe muy bien con ella a veces, realmente sí son buenas amigas. Y creo que ese tema de la amistad, de que si hay cosas buenas y malas y puedes perdonar unas cosas y otras no, creo que eso es un tema muy interesante de este libro. No sé si tú tengas algún comentario al respecto de cómo actúan en su amistad estos chicos. Sí, creo que es uno de los temas más importantes de este libro y tiene mucho que ver con la situación en la que se encuentran. Mm. Al principio no es tan claro, pero después nos damos cuenta que ese lugar Hellsheim en el que se encuentran es realmente una especie de internado de la cual nunca salen hasta que llegan a cierta edad. Entonces las relaciones que tienen ahí son con sus compañeras, con sus compañeros y con los adultos que realmente se encargan de cuidarlos. Entonces, desde pequeños, el formar amistades, formar estos vínculos con otras personas es sumamente importante, porque además son personas que tienen una función muy específica en el mundo que no comparten con prácticamente nadie más. Y con las personas que lo comparten es quienes tienen cerca y entonces hacerte de amigos, hacerte de personas con las cuales pasar buenos y malos momentos, es algo que a mí me gustó mucho encontrar en el libro. Y si Ruth es un personaje que si alguien lee este libro puede encontrar divisivo porque hace algunas cosas reprobables, pero al mismo tiempo también es una buena amiga a veces, pero es parte también de esta realidad que ellos viven. No es fácil que alguien entienda lo que están pasando, por lo tanto, las relaciones de amistad que hacen son muy, muy fuertes. Claro, porque a la vez no tienen como que alternativa tal vez, pero incluso estas relaciones de amistad se quedan en la mente de Katy hasta que ya es adulta, hasta casi el donde está contando empieza a contar la historia del libro. Entonces, sí creo que es uno de los temas principales del libro, realmente esta situación en la que están, que al principio no se dan cuenta de realmente qué tan importante es que hayan vivido esas experiencias con sus amigos, pero ya al final como que ya no quieren desprenderse de sus amigos, ya quieren permanecer un poco más de tiempo con ellos. Y eso que en una gran parte del libro se distancian demasiado, pero ya al final como que llegan a la resolución de que realmente debieron pasar más tiempo con ellos. Entonces, creo que es una de las cosas que más me gustó de este libro. Y realmente esta parte del principio que les digo es muy nostálgica, cómo está contando cómo conoció a Tommy, cómo se hizo amiga de él, y cómo conoció a Ruth y cómo se hizo amiga de ella. A pesar de que hay otros niños ahí que están conviviendo con ellos, sí es como que muy nostálgico cómo cuenta las partes de ellos dos. Y todo este rollo de las custodias o de las maestras que están cuidando de ellas también se siente un poco nostálgico. A la vez te puedes como que ver reflejado en las experiencias de ellos, porque realmente cuando estás en la escuela casi todo gira alrededor de tus amigos de la escuela y de las maestras que te cuidan o te enseñan. Entonces sí se siente demasiado nostálgico al principio y eso creo que es de las cosas que al principio me gustó más. Y si hacemos memoria, a lo mejor es diferente para cada persona, pero pienso, yo estuve en muchas escuelas primarias, ya después fue más estable para mí. Son amigos en la infancia quienes recuerdas más y son pocos realmente. Estoy pensando que a lo mejor no me tocó nunca ir a una escuela donde los grupos fueran gigantescos, pero en un salón de clases tienes a un grupo de por lo menos 15, 20 personas, 30 personas. Y yo no te podría decir cómo se llaman a pesar de que estuve con algunos 2 años seguidos, 3 años seguidos, con algunos quizás menos tiempo, con otros más tiempo, pero sí recuerdo a mis amigos, que son un puñado de estas personas que estuvieron en ese momento de mi vida.
No me acuerdo de las otras 10, 15, 20 personas que estuvieron ahí. Y justamente estas amistades, algunas las conservo, otras se han ido perdiendo, pero sí son de las cosas que te llevas en todo momento de tu vida. Y dijiste algo bien importante, mano, que creo que es de los puntos centrales que nos trata de contar el autor a través de esta historia, que es la importancia de los vínculos personales en nuestra vida. Para no darle tantas vueltas al asunto, los personajes de Nunca me abandones tienen como función en su vida donar sus órganos vitales a otras personas. Entonces su esperanza de vida realmente es muy corta. Una persona sin sus órganos vitales rápidamente se deteriora y muere. Entonces saben que tienen una vida corta y nunca lo tienen tan claro cuando son niños hasta que van creciendo. Y esto es otra de las cosas que me llaman mucho la atención de este libro, es el papel de, bueno, cómo las personas interpretan el destino que tienen desde su punto de vista, las esperanzas en el futuro, pero también realmente lo que te llevas una vez que ya vas a dejar de estar vivo. Y una de estas cosas que nunca vas a perder es la amistad. Puedes perder a lo mejor tu trabajo, puedes perder cosas materiales, las cuales pueden después volver, que es también una de las cosas que pasan en este libro, pero tus amistades te las vas a llevar, ahora sí que literalmente en este libro, hasta la tumba. Por eso me parece muy importante que lo hayas mencionado, Manu, porque cuando uno se vuelve mayor, seguramente no se va a acordar de, ay, todas las horas que me pasé en el trabajo, todos los dieces que me saqué en la escuela, sino se va a acordar de sus amigos y de las personas con las que pasó tiempo. Pero al mismo tiempo hace un poco melancólico este libro, no solamente nostálgico, sino ya melancólico, porque los personajes realmente no tienen mucho futuro, tienen una vida muy corta y entonces eso acentúa mucho esta realidad de todos. Sí, y realmente lo aceptan demasiado bien, incluso demasiado bien como para creérselo, pero viendo cómo viven sus vidas, realmente no hay ninguna parte en donde digas, oye, estos están sufriendo o algo así. No, realmente los cuidan bien en Halsheim, los tratan bien, platican con ellos, tienen como que ciertas libertades para hacer. Incluso cuando crecen, son como que realmente libres de ir a donde quieran, pero ellos ya saben que su destino es siempre donar sus órganos y morir, técnicamente. Pero es realmente esta parte de la aceptación que tienen ellos con su destino, que también es una de las cosas interesantes. Esto de que voy para allá y bueno, no puedo hacer nada porque realmente no puedo hacer nada, aunque el libro no te deja muy claro por qué no pueden hacer nada o cómo es este sistema de donaciones en general, porque no parece que haya alguien cuidándolos o rastreándolos o algo así, realmente son como ganado realmente. Y creo que ese es uno de los temas principales también, que ellos son realmente, da a entender que ellos son, no los consideran humanos, pero este lugar en el que están de Halsheim es un lugar muy nuevo en ese aspecto, porque ahí están tratando de mostrar que ellos, siendo clones de otras personas y con este fin, realmente sí tienen alma. Y por eso les fomentan que escriban, que hagan obras de arte, que pinten y todo esto para demostrar realmente al mundo que ellos sí tienen un alma o que sí son realmente humanos. Entonces, realmente creo que por eso no se siente tan raro que no estén peleando, porque realmente ellos sí están siendo tratados bien. Pero chocan un poco eso con otros niños que no fueron creados en Hellsing, que se encuentran luego cuando ya crecen, que ellos tampoco pelean mucho, pero ellos saben que en Hellsheim los tratan mejor que en otros lugares. Entonces es muy raro encontrar eso de que sean tan abiertos a aceptar su situación, a pesar de que tal vez todo el mundo está contra ellos y ellos podrían hacer algo, pero no lo intentan siquiera. Entonces es un poco raro esta situación, pero creo que es uno de los temas como que más simbólicos del libro, esta parte de la aceptación. No sé cómo lo veas tú. Sí, creo que allá hay un par de cosas. Ujú. Y también vamos a hablar un poco acerca de esto que son clones, que es otra de las revelaciones, que son estos niños.
creados específicamente para esta función. No es que sean huérfanos o que sus padres los hayan donado para la ciencia. Específicamente son clones creados para esta tarea de dar órganos a otras personas. Y es algo que al principio del libro se menciona de una manera muy rápida. Es que las personas tienen periodos de vida muy, muy largos en el mundo en el que ocurre la historia. Y después ya no se vuelve a mencionar. Pero ya no es necesario que te lo recuerden, porque pues te queda bastante claro que si en algún punto de tu vida, por ejemplo, tienes alguna dificultad con un riñón, con un pulmón, eh, te dan a un clon, te dona un pulmón nuevo y pues eso es una gran ganancia en términos de salud para ti, pero no para la persona clonada. Sobre eso creo que vamos a volver, porque para retomar este último punto que mencionas acerca de la aceptación, que creo que es también muy importante, creo que hay dos cosas de por medio. Una es que a pesar de que los tratan bien en Hershey y a los otros niños que conocen, después ya que son adolescentes, los encuentran en un punto específico de reunión, que es esencialmente el centro de reparto, donde antes de que vayan a donar órganos o a hacer lo que hace Katy al principio del libro, que es ser una cuidadora que se encarga de supervisar estas donaciones, ahí se encuentran todos los niños de distintos lugares del país que son todos clones. Todos desde que son pequeños, lo único que se les enseña es que esa es su función en la vida. No saben otra cosa. Saben que hay otras personas en el mundo que tienen otras funciones, pero la suya es esta. Para mí, esto puede tener una interpretación, que es el rol de la sociedad, de las personas que están a cargo de la juventud, de las personas que se encargan de la educación, de definir funciones bien específicas para las personas, a tal grado que a pesar de que sean autodestructivas, a pesar de que para una persona que se encuentra separada de esta, ahora sí que indoctrinación, lo vea como algo injusto, ya no tienen la posibilidad de decidir otra cosa diferente porque no entienden que exista una cosa diferente. En parte lo que hace que Tommy deje de hacer berrinches es que llega a aceptar de una manera más o menos serena su destino, que no era como precisamente la intención de la señorita Lucy, que es una persona que quisiera explicarles a los niños desde muy pequeños que los ven, como dices Manu, como ganado, los demás seres humanos, pero se les enseña poco a poco, gradualmente, a aceptar que eso es todo lo que son. Entonces también me llama mucho la atención en este libro que llega un punto en el que dicen, no, es que quisiéramos vivir más tiempo. Entonces tratan de buscar una prórroga. Pero eso también me llama muchísimo la atención porque tratan de prolongar su vida, como bien lo dices también, no rebelándose, no escapando, no diciendo que no, sino buscando una regla que les permita prolongar su vida. Buscan dentro de este sistema algo, una norma, una cláusula especial que les permita seguir viviendo. Entonces, a pesar de que ellos quieren seguir viviendo con las reglas que les dijeron que existen. Que por supuesto, si tú nos estás escuchando, esto se te puede hacer muy familiar dependiendo de qué tan rebelde sea tu personalidad, depende de qué tan crítica o crítico seas de la sociedad en la que vives, porque a mí se me hace que esa es parte del mensaje del libro. Claro, la otra interpretación es que es parte de la filosofía japonesa, ¿no? Que tiende a ser una filosofía en muchos sentidos. em, y esto también varía de cultura a cultura, ¿no? Pero generalmente nosotros la asociamos con una aceptación de las cosas distinta a lo que llamaríamos la cultura occidental, donde tendemos a ser menos receptivos de la adversidad. Como que asociamos mucho a la cultura de Asia, en particular de Japón, Corea, China, con aceptar la realidad como es, mientras que en los lugares que hemos sido influenciados por la filosofía europea, más bien no. Como que nos da mucho coraje que las cosas no sean como queramos. Bueno, ya me extendí un poco, Manu. No sé si sobre esto eh, ¿hay alguna otra cosa que quieras mencionar? Porque sí me parece sumamente interesante que un libro tan pequeñito que parece que trata de un romance toque estos temas de una manera tan compleja. Sí, y es lo complejo, ¿no? Porque realmente este sistema de clonar y donar, aunque pueda parecer totalmente siniestro y inhumano, que así lo es en una parte, también tiene la otra parte de que desde que se integró al mundo, ha ayudado a muchísimas personas y las personas que no son clones pueden llegar a vivir, creo que 99 años, creo que el estimado de vida de las personas o algo así.
Entonces, como este sistema ayuda bastante a las personas que no son clones, pues es muy difícil que ellos acepten quitar esto, aunque suene inhumano o parezca inhumano, que sí lo es. Pero es realmente, te puedes parar a pensar que esta situación exagerada podría pasar realmente en la vida real de cosas que ya damos por sentado, que ayudan mucho, pero realmente tienen esta parte que es horrible o difícil, o que también hace estragos a ciertos sectores de la población que tenemos. No voy a entrar en detalles porque va a ser muy polémico, pero hay muchas cosas que podríamos ver el paralelismo de esta situación a una escala tal vez menor, pero que seguimos llevando a cabo porque nos da ciertos beneficios. Entonces, que sí, realmente el mensaje es demasiado bueno en ese aspecto también. Y también otro aspecto que da el mensaje con el paralelismo del libro es esta cosa de aprovechar el tiempo máximo que tenemos de vida. Realmente ellos tienen el tiempo más contado, pero realmente sí como que te deja pensando, también debería aprovechar más el tiempo de vida mío, aunque no sea un clon. Entonces es como que lo mismo, pero con situaciones diferentes y más complejas. Entonces sí tiene como que muchos temas complejos en esta, que también es una historia de amor, pero sí son temas complejos para algo escrito tan libremente, tan sutil, tan ligero. Y es lo que me gustó mucho del libro. Sí, completamente de acuerdo. Es probablemente el llamado de atención del autor a las lectoras y a los lectores de que somos mortales. Esto, para irme por otra tangente, que parece Ujú, que es como mi especialidad, es una de las principales enseñanzas, por eso mencionaba un poco la cultura asiática de Asia del Este, del Pacífico, del budismo. En el budismo, una de las principales creencias, bueno, la más conocida es la reencarnación, pero una de las más importantes es la aceptación de que todas las personas vamos a morir, de que todas las personas vamos a sufrir. Y eso hace que tengas una perspectiva diferente acerca de la vida. Entonces, no es tan fácil convivir con la idea de que somos mortales, de que nuestra vida no es eterna, de que se va a terminar, de que las cosas que ahorita estamos disfrutando se van a acabar y verlo en este libro presentado de una manera muy triste en realidad, porque los personajes llegan a tener muchas ilusiones, muchas esperanzas de que pueden a lo mejor escapar de este destino al que están condenados, pero al final no. Spoiler del libro, al final no lo logran y como Manu ya lo mencionó, tampoco hacen mucho para resistirse. Si nosotros hacemos lo mismo con nuestra existencia, que decimos, bueno, tarde o temprano me voy a morir, pero en lugar de hacer algo porque mi vida valga la pena, en lugar de revelarme de las cosas que hacen que me sienta atrapado con el camino en el que estoy en mi existencia, decido decir, bueno, pues es lo que me tocó, pues ya que le vamos a hacer, ¿no? Viviré lo que me toque vivir y ya ni modo. No sé, siento que a lo mejor el autor trata como de agarrarte de los hombros y sacudir y decirte, oye, no, tienes vida, tienes la posibilidad de buscar cosas, aprovéchala porque se te acaba. No es tanto el tiempo como crees que tienes. ujú. Sí, totalmente. Y sí, o sea, sí se nota que va por ahí el libro. A mí me pareció bastante triste, o sea, no como para ponerme a llorar, pero sí me pareció muy triste el final. También ya me lo esperaba un poco, pero de todas maneras me pareció muy personal, muy sincero y al final terminas encariñándote mucho con los personajes, a pesar de que en algún punto puedes llegar a descubrir, ok, eso es lo que les va a pasar. Siento que de todas maneras no pierde impacto el final, Sí, es pero, triste realmente. sí, Y bueno, podemos entrar un poquito a cómo son los personajes, ya con spoilers. También sí. es esto de la amistad que mencionábamos al principio. Realmente ellos pues se encariñan mucho con sus amigos y con las maestras incluso porque son realmente como que las figuras, diría, maternas que tienen en la vida. Y como que, de hecho tenemos a este personaje Ruth que se empeña al principio a ser la guardiana de una de las custodias.
Entonces, como que todas las situaciones en las que están, no los podemos culpar porque son lo único que conocen. Entonces tenemos esta personaje Ruth, que es la amiga de Katy, que como que ve que Katy se hace amiga de Tommy y que hay algo más, pero pues Ruth también es amiga de Tommy, entonces Ujú. hay como que este triángulo amoroso que se hace, pero y Ruth se termina convirtiendo como que en la novia de Tommy, pero como que la historia está un poquito contada para que sientes un poco de antipatía contra Ruth, pero tampoco es que Tommy esté haciendo mucho, entonces no realmente no puedes culpar a Ruth de, por decirlo de una manera exagerada, quitarle al chico a su amiga, porque realmente ellos están todos en esta misma situación de que no hay muchas cosas que hacer realmente en su vida, entonces que al final sí como que se sincera un poco con Katy de que estuvo mucho tiempo alejando a Tommy de ella, pero no da a entender muy bien si realmente lo hace a propósito para alejarla de ella o si realmente sí sabe que ella quería a Tommy, entonces no es como que una disculpa de perdóname por ser una bitch o algo así, no, es más bien perdóname porque sí se ve que ustedes dos eran más el uno del otro que yo con él. Entonces, por eso no siento mucha antipatía contra Ruth, porque sí es algo que podría pasar. Entonces, es otra de las situaciones complicadas del libro, porque realmente Katy desde el principio se ve que habla de Tommy de una forma diferente a como si nada más fuera un interés amistoso. Que no lo deja muy claro porque Katy a la hora de narrar las cosas no es realmente muy directa en las cosas que cuenta de las personas, pero uno se puede dar cuenta de las cosas. Entonces eso es otro como de los temas importantes del libro, como que estas relaciones interpersonales. No sé cómo veas tú a los personajes, a los tres principales. Creo que parte de la dificultad para determinar, bueno, Ruth es una persona terrible o es una buena amiga, puede ser precisamente que las cosas están contadas desde el punto de vista de Katy. Ujú. Entonces a veces a mí me queda la duda un poco si la manera en la que nos está contando las cosas Katy corresponde exactamente a lo que ocurrió o es su impresión muy general de lo que recuerda. En especial una parte de la narración que al principio me parecía un poquito odiosa, pero después entendí todo el sentido de por qué el autor estaba usando este recurso, es que Katy tiende a interpretar miradas, gestos, silencios, movimientos de cabeza, incluso los más sutiles de los gestos que te puedas imaginar, Katy les asigna un significado. Pasa mucho con Ruth y Sí, sí, sí. entonces no sé, es parte yo creo que del encanto del libro que no me deja seguro en cuanto a si realmente lo que nos dice que Ruth la miró con rencor o criticándola o con la mirada le negó que siguiera participando, es algo que realmente está pasando o Katy es la manera en la que desde su perspectiva, desde que es niña hasta que es adulta, entiende su relación con Ruth. Eso sí, hay cosas que innegablemente hace Ruth y que entendemos el lector, la lectora, que no son sujetas a interpretación. La verdad es que pasan mucho tiempo con Tommy, a pesar de que no parecen congeniar la mayor parte del tiempo, y que nosotros leemos que Katy y Tommy tienen mucho en común. Ahí no lo expresa Tommy tampoco. Bien lo dices, Manu, no hace mucho Tommy al respecto, pero tampoco lo hace Katy. Entonces no puedes decir, ah, es culpa de Claro, Ruth que esto esté claro, pasando. claro. Y quién sabe si es también parte de esta personalidad de aceptar las cosas como son, que los hace aceptar su destino como personas que van a donar órganos, o es algo muy particular de la personalidad de Katy y de Tommy. Sí, a Tommy y a Katy realmente los ves como un tipo de personalidad muy curiosa, de que tratan de descubrir realmente todo el misterio con las custodias, bueno, todas las cosas que no les dicen. Y más bien Ruth es como a ella le gusta creer cosas, no descubrir cosas. Entonces como que se hace estas ideas de cómo son las cosas o
o incluso finge que saben cosas de más que no son. Entonces sí, como que realmente no era como que Tommy y Ruth fueran muy compatibles, pero sí, realmente no hacen nada, no hacen esfuerzo Tommy y Kat de estar juntos hasta que Ruth les da el empujón al final. Que eso es una parte que puede ser agridulce, porque ya están realmente Tommy y Ruth en sus donaciones. Ya creo que Ruth lleva una y Tommy dos, y Katy es cuidadora. Entonces Katy pide cuidar a Ruth primero, porque ya tiene como que ese beneficio de poder elegir a quién cuidar y le hacen caso. Entonces creo que Ruth al final, si hizo algo mal, pudo reivindicarse en la historia de alguna manera. Entonces creo que es algo, es muy real, como le digo, realmente no hay más de ahí. Otro personaje que se me hace muy interesante es como que la señorita Lucy, Ujú. porque ya al final de la historia se da a entender que la señorita Lucy les quería contar más cosas de lo que iban a vivir en el futuro. Pero también te hace pensar realmente si la señorita Lucy hubiera seguido con ese plan de contarle a los niños qué iba a pasar con ellos. Realmente siento que a lo mejor los niños no iban a disfrutar lo que les quedaba de vida. No sé tú si sentiste como que este pensamiento pesimista o complejo de si la idea de la señorita Lucy hubiera, hubiera seguido en uno de estos centros de clonación, si hubiera sido lo mejor o si realmente lo mejor es como ya estaban las cosas. No lo sé, porque por una parte es incluso un poco cruel no decirle a las personas la realidad de las cosas, pero también son niños. Pero también son niños que específicamente son creados con una sola misión en la vida. Y decírselos puede ser algo muy devastador. Parece que en Hersham, al menos eso es como lo que entiendo, probablemente no sea así, pero es como lo que quiero quedarme como mi canon mental. Y Hersham es el único lugar donde tienen este cuidado de no explicarles tan a detalle qué es lo que va a pasar con ellos cuando se conviertan en donadores y donadoras las personas que ahí están, los estudiantes, las estudiantes. Entonces, digo que esa es como mi interpretación, porque después las personas que están en Hellsham, estos tres personajes que nosotros acompañamos en el libro, conocen a otras personas que estuvieron en otros centros que no son como Hellsham. Y tienen estas personas una actitud muy diferente acerca de la vida. Y mi interpretación fue esa, que en esos otros lugares sí les daban como mayor información acerca de qué es lo que iba a pasarles. Y por eso eran más distantes, no establecían tan buenas amistades y buscaban con muchísima mayor determinación maneras de zafarse de las donaciones. Pero bueno, también puede ser que haya sido como una historia secundaria que me forjé en la mente, porque está este conflicto y creo que también es parte de lo que te pasa cuando eres adulto y no con cosas así tan graves. No es que tú en algún punto le vas a decir a un niño, oye, tú nada más vives para después donarle tus órganos a alguien más, sino también es parte de cuando tú le estás explicando a un niño más pequeño, incluso a un adolescente, acerca de cómo es el mundo realmente. Si le dices todas las cosas o nada más algunas cosas, pensando en esto, que no vaya a ser demasiada información, que la vaya a afectar de manera negativa, pero es bien difícil encontrar ese equilibrio y entiendo también por qué dentro de la historia la señorita Lucy la despiden de Helsham, pero yo creo que no hubiera aguantado ahí y de todas maneras hubiera renunciado. Bueno, esa es mi interpretación personal. Tiene mucho sentido realmente, o sea, si con lo que pasa en el libro tiene demasiado sentido esto que acabas de decir. Y bueno, termina muy pesimista todo, conociendo que Hellsheim cerró, o iba a cerrar, no estoy seguro. Ajá, sí. Entonces iba a terminar todavía la situación peor de como empezó. Entonces, no sé qué otro tema podíamos tocar más que la parte final ya del libro, de esta prórroga que están buscando todos. Bueno, al principio eran solo estos chicos fuera de Hellsheim, pero como que Ruth infecta con esta idea a Tommy y a Katy,
y de que pueden aplazar el tiempo de vida, unos 3 años como de vacaciones de lo que estén haciendo, sí pueden demostrar que realmente están enamorados. Esta es como que una Mm, idea que se forjan en la cabeza por los pedacitos de cosas que pasaban en Hellsheim, de esta galería que coleccionaba Madame, de que se llevaba las obras de arte. Ellos creían que esta era la forma de saber si realmente ellos estaban enamorados de alguien o si realmente si su alma, si ellos se mostraban realmente como son o si estaban mintiendo realmente en decir que estaban enamorados. Entonces, al final descubren que todo esto es como que algo que se forjaban ellos solos en la cabeza, una idea que es como un rumor que va de escuela en escuela, bueno, de centro en centro y que todos buscan, pero que realmente no es cierto, que no hay forma de aplazar este destino final que tienen. Entonces creo que esto también es como que agridulce porque les da ciertas esperanzas y al final no pasa nada. O sea, no tienen solución. sí, creo que en este caso de los personajes a los que acompañamos, por supuesto, este es intencional por parte del autor. Los personajes realmente sí están enamorados uno del otro. Sí, claro. Entonces, por eso decía que me pareció muy triste el desenlace, porque efectivamente sí estaban enamorados y esta idea de prórroga no es solamente el deseo natural de toda persona de seguir viviendo, sino además el deseo de seguir viviendo juntos, que es algo que por todas las circunstancias, en parte por Ruth, no habían podido hacer mientras eran más jóvenes. Entonces, el encontrarse que esto realmente no es así, nunca ha sido así, y de hecho no hay ninguna manera de zafarse, resulta ser bastante devastador para los personajes, pero solo hasta cierto punto, porque como ya lo has mencionado, Manu, como ya lo hemos platicado, no saben otra cosa excepto que van a donar sus órganos, entonces terminan aceptando finalmente que eso es lo que les ha tocado. Uno se podría imaginar, lo más lógico es que se enteran de esto, agarran el coche y se escapan de Inglaterra, porque todo esto ocurre en Inglaterra, y se van a otro país y esperan que no haya un registro nacional de clones y que puedan estarse escondiendo, viviendo en las montañas juntos, pero ni siquiera lo mencionan, ni se les ocurre, pero de todas maneras, de alguna forma, se van inventando historias para tratar de imaginarse que pueden tener un futuro. Otra de las cosas que están relacionadas con esto es que Ruth le dicen que han visto una persona que puede ser su versión original, de la que la Ujú. sacaron ella como clon. Y entonces ella se hace la idea de que a lo mejor en el futuro va a tener un trabajo de oficina como esta persona, cosa que también es imposible. Entonces, sí, es algo agridulce porque les da esperanza. Y tú como lectora, como lector, dependiendo de qué tan rápido pesques de qué va la historia, bueno, eso te puede devastar emocionalmente más o menos rápido. Sí, que en la película realmente son como pedazos de la historia pegados. Realmente no sigue como que la misma línea. Creo que ahí te lo dicen más masticadito todas las ideas. Te las dicen más claras. O bueno, yo creo que son las ideas que interpretó el que escribió el guión. Y sí, realmente se acercan mucho a lo que dijimos en este episodio. Pero realmente la película como que no tiene esta sutileza con la que se describe el libro. Bueno, por obvias razones, no se puede extender tanto en los diálogos y todo eso. Realmente es como que una historia de amor. Es más una historia de amor clásica con este tema distópico de la clonación. Yo realmente sí no recomiendo para nada ver la película antes que leer el libro. Es totalmente te destruye todo. Aunque he visto que sí causa emociones en la gente la película. Pero siento que el libro causa totalmente muchas más veces las emociones que puedes sentir viendo la película. Justo eso te iba a preguntar, pero bueno, ya contestaste mi pregunta. Y decía al principio, lo mencionaba, que si ven el tráiler, les revela estos detalles de la historia que creo que son importantes para disfrutar de la lectura. Y bueno, creo que también te da la historia de toda la película, porque el tráiler que vi, por lo menos el que vi, tiene escenas del final de la historia. Entonces, bueno, tampoco el tráiler te ayuda mucho.
Sí, a veces hacen eso en las historias de amor, como que no hay, bueno, en esta película como que no hay nada sorprendente que poner en un tráiler, creo yo. Entonces yo creo que por eso lo hicieron, porque sí está muy difícil contar toda la historia Sí. de este libro. Realmente hay muchas cosas que tampoco hemos tocado, que hay muchos así como cosas específicas que hacen más adorable el libro, o más, no sé, hay más detallitos que pueden hacer que te guste más el libro, pero eso les recomendamos aún así leerlos si ya llegan hasta acá. Pero la película lo bueno que tiene es que sí está bien producida, realmente los escenarios y toda la vestimenta que usan en Hellshan, sí se ve como le metieron un presupuesto, está bien hecho. Y realmente la historia ligera del amor no está tan mal, pero sí le recomiendo más el libro. Y bien, como para ir cerrando, ya nada más como la pregunta de cierre. Suponiendo que viviéramos en esta realidad donde hay clones que te pueden donar órganos, Manu, ¿tú aceptarías donaciones? Seguramente sí, porque es como que lo cómodo, lo que ya todo el mundo conoce, lo que es lo normal. Es como si hoy en día, bueno, seguramente habrá gente como los que son los que hablan en este centro de Helsing, que se rebelen ante esta idea, como en nuestro caso real, esta gente que trata, por ejemplo, las energías, como el carbón y todo eso, el petróleo, a lo mejor intentan cambiar eso, pero saben que es difícil porque ya está muy adoptado usar energías de este tipo. Entonces, es difícil pensarlo en esa situación. No sé si realmente sería una de las personas que me cuestionaría este asunto, porque realmente ellos están como que muy escondidos casi nadie habla de ellos al parecer. O sea, todo el mundo conoce este sistema, pero realmente no se paran a pensar sobre ellos. Entonces, yo creo que difícilmente me cuestionaría eso, a menos que sea algo muy cercano o que viera a estas personas clones cerca de mí. ¿Y tú? Sí, estoy de acuerdo que mientras fuera algo que ya existe, sería muy difícil que lo cuestionáramos. Para poner la polémica, y nada más lo dejamos, ya no lo discutimos, pero lo mencionamos, es eh, como la misma computadora que estamos utilizando, porque seguramente estás escuchando esto, estás usando una computadora, sea una computadora de escritorio, sea una laptop, sea una tablet, sea un teléfono, todos son computadoras. Para funcionar necesitan de muchos minerales raros, los cuales involucran un trabajo brutal para muchas personas en distintos puntos del mundo y destruyen ecosistemas de manera sistemática, pero nosotros no pensamos en eso de manera cotidiana y seguimos usando. Cierto. Entonces creo que al igual que tu mano, está en la misma situación. Si es algo que ya existe cuando yo hubiera cobrado conciencia, probablemente no lo cuestionaría. A lo mejor, al igual que con estas cosas que pongo de ejemplo, diría, "Mm, esto como que no está muy bien", pero no actuaría. Siento que es muy difícil hacer una conciencia de este tipo de cosas cuando estás inmerso en el sistema, por así decirlo. Claro, sí, no puedes ver realmente, o realmente, siendo sinceros, por qué te debería interesar cuando no te afecta directamente. Sería muy Ajá, difícil. sí. Es parte del encanto de leer. Creo que siempre lo mencionas, Manu, y estoy de acuerdo contigo, que es lo que hace muy divertido hablar de libros, es todas las cosas que podemos aprender de ellos, que nos hacen reflexionar, las preguntas que nos plantean. Y como lo mencionas, todavía hay muchas cosas de las cuales podríamos hablar, pero pues también para ti que estás escuchando, si llegaste a esta parte del podcast, creo que vale la pena entonces, si te ha llamado la atención todo esto, que le des la oportunidad a Nunca me abandones, de Kenzo Ishiguro, y lo leas tú también. Le dejamos hasta aquí por el episodio de hoy. Así que, para cerrar, Manu, una despedida. Y si quieres mencionar alguna otra cosa, para que nos las llevemos de tarea, por así decirlo. Y con eso cerramos el episodio de esta ocasión. No, pues solamente queda agradecerles por escucharnos. Espero que les guste este programa. Espero que les guste cómo nos ponemos tensos al describir las cosas que pasan en el libro, pero realmente son muy interesantes. Y si tienen algún comentario o si leyeron el libro y quieren comentarnos algo, también pueden dejarlo en los comentarios o en Twitter, ahí para que nos comente qué les pareció. Y por mi parte sería todo. Nos vemos en la siguiente.
Excelente. Pues igual reitero, muchísimas gracias por escucharnos. Cuídate mucho que nos estás escuchando. Cuida a las personas que están cerca de ti. Pásatela muy bien y nos escuchamos en la próxima ocasión. Hasta la próxima. Bye.